Tengan todos los presentes buenos días, siendo las 9 horas del día 20 de febrero del año 2026, el cuarto juzgado penal unipersonal nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a cargo de Cristian Genaro Alfaro Cáceres, juez titular del mismo, presente en la sede contumazada de esta Corte Superior, conectado con las partes a través de la plataforma de videoconferencias en tiempo real Google Meet, con la finalidad de continuar con la segunda sesión de este plenario en el expediente número 189 del año 2018, seguido contra los ciudadanos Rodolfo Orellana Rengifo, Luis Orellana Rengifo, Carlos López Noriega, por la supuesta comisión de delitos contra la fe pública, tipificados en los artículos 427 y 428 del Código Penal, en agravio del Estado peruano. La audiencia está siendo grabada en audio y video. Señor especialista, ya pasó lista de las partes cuya presencia es obligatoria, ¿verdad? Están todos presentes. Buenos días, doctor director de debates y demás partes presentes, para indicar de que he registrado la asistencia de todas las partes en plataforma. Muchas gracias. Contando con la presencia de todas las partes necesarias para la instalación de esta audiencia, vamos a continuar con el desarrollo de la misma. Puedo advertir que se encuentra presente el ciudadano Rodolfo Orellana Rengifo. Señor Orellana, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señor magistrado. Bien. Su nombre completo, por favor, para el registro. Rodolfo Orellana Rengifo. Número de DNI. 067 50 54 9. ¿Tiene algún sobrenombre o apodo? No, señor. ¿Su lugar de nacimiento? Distrito y provincia de Tocache, región San Martín. ¿Su fecha de nacimiento? 0208 del 64. ¿Su edad actual? 61. ¿Tiene usted profesión, arte u oficio? Soy abogado. Antes de ser detenido, ¿cuál era su ocupación? Empresario. ¿En qué empresa? Tenía 22 empresas vinculadas a temas de reestructuraciones, liquidaciones, además de inmobiliarias. ¿Cuántos eran sus ingresos mensuales antes de ser detenido? Yo calculo que $500,000. Mensuales. Sí, más o menos. Ya. ¿Su domicilio real antes de ser detenido? Guardia Civil 835 San Isidro. ¿Con quiénes vivía en ese lugar? Esa era mi oficina, doctor. Lo que pasa es que ese era el domicilio consignado en mi ficha RENIEC. Ya, pero su dirección domiciliaria, ¿cuál era? Su domicilio real. Era Los Apaches 170, quinto piso, Monterrico. Monterrico Surco. Surco, correcto. Así es. Ya. ¿Con quiénes vivía en ese lugar? En ese entonces con mi señora, la señora Carolina Morales, y mi hijita, ¿no? Una hijita de 3 años. Ya. La señora Morales es su esposa, Mi conviviente, conviviente. ¿Su estado civil cuál es? divorciado. Divorciada. ¿Cuál es la edad de su hijita? ¿Tiene más hijos? Sí, tengo con mi primer compromiso, tengo dos hijos, Rodolfo y Rodrigo. ¿De qué edad es? Rodolfo tiene 30 y Rodrigo 26. Ya. Y mi hijo tiene una hijita también, ¿no? Sí, ella es Valerie, que tiene actualmente 14 años. 14 años. Bien. Los nombres y apellidos de sus padres, por favor. Sí, mi papá es Raúl Evaristo Orellana Camarena y mi madre es Ludith Rengifo Tuesta. Ya. Dígame, ¿usted tiene condenas? Sí, tengo una condena por asociación ilícita y 2 de cohecho. Ya. ¿Cuántos años ha sido condenado? En asociación ilícita, 6 años, y en cohecho creo que tengo una de 5 y una de 4. Ya. ¿Tiene otros procesos penales pendientes? Tengo 10 procesos aproximadamente por lavado de activos, doctor. Bien. ¿Tiene bienes de su propiedad? Todos mis bienes están incautados, doctor. Bien.
Gracias, hemos identificado al señor Orellana. Hemos tenido problemas con los establecimientos penitenciarios para la concurrencia de los procesados, así que vamos a iniciar con los alegatos de apertura del Ministerio Público. Voy a rogarles, por favor, que pongan atención. Señor fiscal, ¿cuánto estima que va a necesitar para sus alegatos? Señor magistrado, muy buenos días. Yo Buenos días. estimo 20 minutos. Ya, Voy a tratar de ser lo más puntual posible, señor magistrado. por favor. Adelante, lo escuchamos. Bien, por favor, si me permite, voy a compartir pantalla. Adelante. Sí. Ya. Bien, señor magistrado, la disculpa del caso, estos minutos que han pasado. Bien. Adelante. Vamos a presentar, señor magistrado, el día de hoy ante su judicatura el caso denominado Caso Orellana, delitos comunes. Delitos comunes que tienen que ver con delitos contra la fe pública. Los señores Orellana Rengifo tienen diversos casos, también en esta Corte Superior Penal Nacional, que son por lavado de activos, pero en este caso, el caso que presentamos ante usted son delitos contra la fe pública. Bien, señor magistrado, venimos a presentar ante usted una acusación por los delitos de uso de documento público falso, previsto en el artículo 427 del Código Penal, y el delito de uso de documento público con información falsa, previsto en el artículo 428 del Código Penal. Es una acusación que se presenta contra 3 personas. Los señores Rodolfo Orellana Rengifo y Ludit Orellana Rengifo. Contra ellos se imputa la comisión de estos 2 delitos mencionados. Y la tercera persona es el señor Carlos López Noriega, a quien solamente se le está imputando un solo delito, que es el uso de documento público falso, previsto en el artículo 427 del Código Penal. Señor magistrado, son 4 hechos, son 8 hechos que se están presentando. Son 8 hechos, 4 hechos que tienen que ver con el delito de uso de documento público falso. Los 4 hechos tienen las siguientes denominaciones: CPT, que son las iniciales de la Compañía Peruana de Teléfonos, que era propietaria de 2 inmuebles conocidos como Cervatel y Avenida Arequipa. El inmueble Praderas de la Molina es un inmueble de propiedad del Ministerio de Educación que quedaba o que queda en el distrito de La Molina, en la urbanización Praderas. El tercer inmueble es el inmueble denominado Calle Saramano. Es un inmueble que se encuentra en la calle Saramano, en el distrito de Santiago del Surco, también de propiedad del Ministerio de Educación. Y el cuarto inmueble es el inmueble denominado María Antonieta Palau. Es un inmueble de propiedad de unos particulares que queda ubicado en la urbanización Palau, distrito de San Martín de Porres. Estos 4 casos o 4 hechos están referidos a inmuebles. Y, señor magistrado, voy adelantando, eran inmuebles que fueron apoderados por los señores Orellana Rengifo bajo una fachada, bajo una cubierta denominada o denominado negocios inmobiliarios. En el interior de esta fachada o cubierta, que eran los negocios inmobiliarios, se cometían diversos actos criminales, como los delitos contra la fe pública, que propiciaban el apoderamiento de inmuebles. Los otros 4 hechos, los que puede ver en pantalla, están referidos a otro delito, que es el uso de documento público con información falsa. Son los hechos Mónaco, Las Llamosas, Huachipa y Miguel Grau San Bartolo. También tienen que ver con inmuebles. Señor magistrado, adelantando pantalla, lo que venimos a solicitar por estos 8 hechos, señor magistrado, donde tenemos los delitos mencionados, es que se le condene a los señores Rodolfo y Ludwig Orellana Rengifo. En el caso del señor Rodolfo Orellana Rengifo, estamos solicitando se le condene a 9 años y 4 meses de pena privativa de libertad, a 241 días multa, equivalentes a 120.451.80 soles, y a 5 años de inhabilitación. En el caso de la señora Ludwig Orellana Rengifo, igualmente 9 años y 4 meses de pena privativa de la libertad,
241 días multa, equivalentes a 35.084 soles, y a una pena de inhabilitación de 5 años. En el caso del tercer acusado, el señor Carlos López Noriega, solicitamos también se le condene a 4 años, 8 meses de pena privativa de libertad, una imposición de 50 días multa, equivalente a 387.50 soles, y a una pena de inhabilitación de 2 años. Señor magistrado, antes de ingresar a este primer caso, que es CPT, de los 8 hechos mencionados, simplemente voy a hacer una breve referencia para que usted tenga en cuenta esto. Estos hechos y los delitos que se cometieron en torno a estos hechos que tienen que ver con el apoderamiento de inmuebles, se hizo en un contexto de una estructura criminal, donde usted puede ver en esa diapositiva nada más como una referencia para cuando usted tenga ya que conocer caso por caso, que se va a exponer en este plenario. Tenemos de que en la primera línea de acción estaban los jefes, los señores Rodolfo y Ludovic Orellana Rengifo; en la segunda línea de acción los cabecillas; en la tercera línea de acción estaba el soporte técnico profesional criminal. Aquí usted, señor magistrado, va a poder apreciar el modus operandi de esta presunta organización, que tenía que ver concretamente con diversos actos criminales para lograr el apoderamiento de inmuebles. Aquí usted va a poder apreciar la existencia de 2 áreas, el área procesal civil y el área de saneamiento. Estas 2 áreas integradas por diversos abogados, notarios, árbitros, registradores públicos, procuradores o tramitadores, siempre bajo el liderazgo de los señores Orellana Rengifo. Aquí se puede ver con mayor cabalidad quiénes eran las personas que integraban estas áreas. Y en torno a estos negocios inmobiliarios, señor magistrado, que hice referencia en mi inicio, los actos criminales que se cometían dentro de esta cubierta o fachada de negocios inmobiliarios eran 7 modalidades criminales: los procedimientos concursales fraudulentos, los procedimientos arbitrales fraudulentos, las prescripciones adquisitivas fraudulentas, la suplantación de personas, falsificación y sellos falsos, las daciones en pago simulada, los contratos fraudulentos y los procesos civiles fraudulentos. Todas estas modalidades se van a apreciar en los hechos que vamos a pasar de inmediato a señalar. Tenemos entonces el primer caso, CPT, señor magistrado. Se les está imputando a los señores Rodolfo y Ludovic Orellana Rengifo coautoría no ejecutiva, ya que ellos planificaron, direccionaron y ejecutaron un plan criminal que tenía que ver desde diseñar ese plan, seleccionar a los intervinientes, quienes iban a ser los abogados que iban a participar en la realización de los actos criminales, también la provisión de la logística interna, papel, sellos, fotocopiadoras, etcétera, todo lo que tenga que ver con la logística, y los recursos económicos, porque ellos proporcionaban el dinero para que, los recursos económicos para que se puedan llevar a cabo adelante estos actos ilícitos. Entonces tenemos, señor magistrado, de que en el año 2009, como primer acto delictivo, es la falsificación de un contrato de compra-venta con cláusula arbitral, con firmas legalizadas de fecha 9 de mayo del 2003. Este es el primer acto ilícito. Este contrato de compra-venta era entre el señor César Óscar Ferrer Simonetti y su esposa Reina Marina Valera de Ferrer y la compañía peruana de teléfonos, representada por su presidente Luis Hugo Benavides Caldas. Supuestamente trataba sobre la compra-venta de un lote de terreno ubicado en el distrito de Asia por la suma exorbitante de $1 millón. El objetivo era, señor magistrado, generarle una deuda falsa a la compañía peruana de teléfonos, luego ejecutar la cláusula arbitral, ya que CPT se iba a ver imposibilitada de poder pagar esta deuda. Se activaba esta cláusula arbitral, al interior de este supuesto proceso arbitral se emitía un laudo arbitral que iba a reconocer esta deuda en contra de la compañía peruana de teléfonos, luego, posteriormente, instar una recurrencia ante un notario para que pueda dar validez a este laudo arbitral a través de una protocolización del laudo, y luego ir hasta la instancia judicial y posteriormente ante Indecopi. El segundo acto criminal, señor magistrado, está ya en el uso de este contrato de compra-venta falso.
se presentó con fecha 12 de febrero de 2009 una minuta ante el notario Martínez Gutarra, en donde en esta minuta se solicitaba la protocolización del laudo, donde se acompañó este documento falso, el contrato de compra-venta mencionado. Una vez de que ya se obtuvo la escritura pública de protocolización del laudo, tenemos ya un segundo momento en donde se utiliza este contrato de compra-venta falso, que es con fecha 3 de abril de 2009, cuando se presenta una demanda de ejecución del laudo arbitral ante el Juzgado Civil de Lima Este de Lima. Este contrato se presenta en esta demanda judicial y posteriormente se admite la demanda y se emite finalmente ya una resolución. Como CPT no cumplía con el pago de esta deuda, ya se dispone judicialmente la disolución y liquidación de esta compañía peruana de teléfonos. Y ya posteriormente se activa todo un proceso concursal fraudulento en donde estos inmuebles, Cervatel y Avenida Arequipa, de propiedad de la compañía peruana de teléfonos, son transferidos a personas vinculadas a los señores Orellana Rengifo. Señor magistrado, todo lo que hemos indicado, ¿cómo lo vamos a acreditar? Vamos a presentar, señor magistrado, ante el plenario, diversos testigos que van a concurrir a declarar. Por ejemplo, va a venir a declarar el señor Pablo Antonio Iglesias Palza, quien fue el abogado que preparó este documento falso. Él va a indicar cómo le ordenaron, en qué contexto hizo este contrato de compraventa, cuál era la finalidad de la realización de este contrato de compraventa, entre otras circunstancias. También llamaremos a declarar al plenario al supuesto árbitro que emitió el laudo arbitral, el señor Óscar Hugo Aguilar Cervantes. Él también concurrirá al plenario e indicará, señor magistrado, de que era un árbitro de favor, que simplemente se limitaba a firmar los documentos. Por ejemplo, el laudo arbitral, él solamente suscribía, a veces hasta desconociendo el contenido, ¿no?, de este documento. También vamos a acreditar, señor magistrado, ya ahora sí, a nivel de pericias que se han practicado, concurrirá a declarar el perito grafotécnico José Guapaya Verástegui, quien se ha encargado de hacer una pericia respecto a este contrato de compra-venta, donde explicará las operaciones que ha realizado y la conclusión, que sería la falsificación de un sello notarial en torno a este contrato de compra-venta. También se presentarán, señor magistrado, cuadros Excel. Cuadros Excel, señor magistrado, que va a ser una constante en los demás casos que se van a exponer. Era una constante, ya que en estos cuadros Excel tenían que ver con la contabilidad interna del estudio Orellana, donde se registraban los ingresos y salidas de dinero, los famosos pagos a terceros, que en este caso se puede apreciar, ya que en cuadros Excel que hemos presentado y que se van a actuar en el plenario, tenemos cuadros Excel con las denominaciones, con los nombres del señor César Ferrer Simonetti y Luis Benavides Calda, donde aparece sumas de dinero que se les habría entregado, para que puedan participar también ellos en estos actos ilícitos. Señor magistrado, respecto a estos cuadros Excel, vale traer a colación lo siguiente, de que el 1 de julio del 2014, cuando se allana el estudio Orellana, ubicado en Guardia Civil, en la avenida Guardia Civil San Isidro, al momento de allanarse e incautarse, se incautó muchísima evidencia, señor magistrado, pero no toda la evidencia que debía de haberse hallado incautado, porque días antes, y esto también lo podrán indicar los testigos que van a concurrir, la señora Ludico Orellana Rengifo había dispuesto que se desapareciera toda la evidencia que estaba dentro de esta oficina. Es así que muchos integrantes guardaron esta información y que posteriormente han sido presentados a la investigación fiscal con las formalidades del caso, como por ejemplo son los famosos cuadros Excel. También, señor magistrado, se incautó en esta oportunidad un folder Manila conteniendo en su interior diversas hojas BON, en donde aparecían sellos de notarios, de árbitros, de funcionarios públicos, que eran sellos, señor magistrado, que habían sido falsificados y que eran el modelo para posteriormente utilizarlos en otras actividades. Y, señor magistrado, eso es básicamente el caso CPT. Y ahora sí, brevemente, voy a explicar, como ya hemos indicado en el caso CPT, esto también se repite en los demás casos. Tenemos el caso Praderas de la Molina, es un inmueble del Ministerio de Educación, también se imputa a los señores Orellana Rengifo por autoría no ejecutiva. En el año 2006 se hizo un documento falso, escritura pública de compra-venta de fecha 30 de diciembre de 2005,
entre el Ministerio de Educación, representado por su secretario general, el señor Pedro Patrón Bedoya, y el señor Carlos López Noriega. Así se simulaba una compra-venta y de esta manera el inmueble pasaba a dominio de los señores Orellana Rengifo a través del señor Carlos López Noriega, quien era un testaferro. Posteriormente, señor magistrado, este documento se presenta cuando se presenta una solicitud registral ante registros públicos solicitando la inscripción de este acto contractual con fecha 21 de marzo del 2006. Lastimosamente para los señores Orellana Rengifo esto no se pudo concretar, ya que hubo observaciones. Es así que se recurre a la falsificación de un nuevo documento, que es el escrito subsanatorio de fecha 29 de marzo del 2006. Este documento también se presenta, señor magistrado, ante registros públicos. No se pudo subsanar la observación que se había dispuesto y se recurre a la falsificación de un tercer documento, que es la escritura pública aclaratoria de fecha 12 de abril del 2006, que se presenta en el mismo mes de abril de 2006 y que ya finalmente posibilita la inscripción del inmueble a nombre del acusado Carlos López Noriega. ¿Cómo vamos a acreditar esto, señor magistrado? Vamos a acreditarlo a través también de testimoniales. Va a venir a declarar, señor magistrado, el notario Ricardo Barba Castro, quien señalará de que él en ningún momento celebró esta escritura pública de compra-venta. Él nunca celebró esta escritura pública de compra-venta. También concurrirá a declarar al plenario el perito grafotécnico José Guapaya Verástegui, quien se ha encargado de hacer pericias grafotécnicas en torno a todos los documentos mencionados, y en donde señalen sus conclusiones de que las firmas y sellos que aparecen en los 3 documentos mencionados son falsos. También concurrirá, señor magistrado, a declarar el colaborador eficaz 6-2015, quien indicará cómo así este inmueble Praderas de la Molina llegó a conocimiento de los señores Orellana Rengifo. Previamente había habido un proceso de contratación de una de las empresas de los señores Orellana Rengifo para que haga el saneamiento de diversos inmuebles del Ministerio de Educación. Es así que en torno a ello conoce sobre la existencia de varios inmuebles que tenían falencias administrativas y pone atención en este caso Praderas de la Molina, entre otros diversos documentos que van a ser actuados en su oportunidad. El tercer caso es similar al caso anterior, caso Calle Saramano, igualmente de propiedad del Ministerio de Educación, también con autoría no ejecutiva contra los señores Orellana Rengifo. En el año 2006 se falsificó un documento falso, la escritura pública de compra-venta de fecha 6 de septiembre de 2006, nuevamente entre el Ministerio de Educación y un ciudadano libanés de nombre Mayar Majimayok. En torno a esta última persona mencionada, señor magistrado, debemos indicar que era una identidad falsa de un ciudadano que no existía. Es así que para darle pseudo-autenticidad a este ciudadano libanés es que se falsifica otro documento, que es el carnet de extranjería de fecha 20 de mayo de 2006. Luego de que se falsifican estos dos documentos, se utilizan. ¿En qué momento? Con fecha 10 de abril de 2008, cuando se presenta la solicitud ante registros públicos solicitando que se inscriba esta compra-venta a favor del supuesto ciudadano Mayar Majimayok, donde se acompañó a la solicitud registral estos dos documentos falsos, lográndose la inscripción en julio del año 2008. Y posteriormente, a fin de lograr el apoderamiento, que no haya interferencias, este inmueble se traspasa a nombre de otra persona, también vinculada a los señores Orellana Rengifo. Se trata de la señora Manata Puyín Izquierdo, en el año 2008. Es así que se falsifica ya un tercer documento, que es la escritura pública de compra-venta de fecha 16 de septiembre del 2008. Este documento también es utilizado cuando se presenta la solicitud registral ante registros públicos de fecha 11 de noviembre del 2008, lográndose ya la inscripción a favor de esta persona Tapuyín Izquierdo. Vamos a acreditar, señor magistrado, todo lo que venimos sosteniendo a través de la declaración de un abogado, el señor Eduardo Trujillo Aparicio, quien concurrirá a manifestar que él en ningún momento realizó una minuta de compra-venta que habría propiciado la escritura pública de compra-venta de fecha 6 de septiembre de 2006. También, señor magistrado, tenemos el documento, es un memorando 418 del año 2018, emitido por Proinversión, donde se indica de que en ningún momento este inmueble calle Saramano fue vendido, ¿no? Es un inmueble que no fue vendido por Proinversión y
Con eso, señor magistrado, vamos a acreditar pues de que nunca se vendió este inmueble a favor del señor Mayar Majimayo, entre otras medios probatorios que se han ofrecido también como colaboradores eficaces. El cuarto hecho, señor magistrado, es el caso María Antonieta Palau. También se imputa a los señores Orellana Rengifo por autoría no ejecutiva. En el año 2009 se falsificó la escritura pública de dación en pago y transferencia de propiedad de fecha 22 de junio del 2009 entre los expuestos Pedro Pascual Soto Javier y su esposa Regina Moreno Martínez de Soto y Comercial Maderera Santa Fe EIRL administrada por Delta Liquidadores y Consultores SAC, representada por el señor Óscar Omar Pantoja Barrero. El objetivo, señor magistrado, era de que este inmueble que presentaba cargas y gravámenes, y estas cargas y gravámenes básicamente eran hipotecas que favorecían el crédito de entidades financieras. Como no se pagaba la deuda de estas entidades financieras, ya que este inmueble había servido de garantía para que pueda contraerse préstamos a favor del señor Denis Ancasi Jauregui, quien era yerno de los propietarios, los esposos propietarios de este inmueble. El objetivo era, señor magistrado, no perder este inmueble, y es así que el señor Denis Ancasi Jauregui recurre a los señores Orellana Rengifo y se realiza esta escritura pública, a fin de que pueda ser traspasado a esta empresa Maderera Santa Fe, quien se encontraba dentro de un proceso de liquidación ante Indecopi. El objetivo era de que ingresando a esta empresa Maderera Santa Fe, luego sea transferido a un tercero y así levantar las hipotecas que favorecían a las entidades financieras. Luego, seguidamente, ¿cuándo se utiliza esta escritura pública? Se utiliza con fecha 8 de julio del 2009, con la solicitud registral que se presenta y en donde se buscaba la transferencia del inmueble a favor de la empresa mencionada Comercial Maderera Santa Fe EIRL. ¿Cómo vamos a acreditar, señor magistrado, ello? Vamos a acreditarlo, señor magistrado, con la declaración de un colaborador eficaz de código de número 8/2015, quien dará detalles de cómo este inmueble fue saneado y los actos ilícitos que se cometieron en torno a él. También, señor magistrado, tenemos diversos documentales que se van a actuar, como son el título archivado respectivo, en donde dentro del título archivado se aprecia la solicitud registral y que la solicitud registral, señor magistrado, fue presentada por la señora Katiuska Hidalgo Díaz, quien era una trabajadora del estudio Orellana, y ahí también podemos apreciar esa vinculación que hay. Todo ello respaldado con declaraciones de testigos también, en este caso. El quinto caso, señor magistrado, es ya nos adentramos al otro delito acusado, que es el uso de documento público con información falsa, previsto en el 428 del Código Penal, es el caso Mónaco. También se imputa coautoría no ejecutiva. En el año 2012 se falsificó un laudo arbitral de fecha 18 de septiembre de 2012, por el cual se resolvía un supuesto conflicto de intereses entre la empresa Horman Sociedad Constructora S.A. y la señora Rosa María Ledesma Vela, respecto a un supuesto derecho de usufructo a favor de esta última respecto a diversos departamentos y estacionamientos ubicados en el lote número 28, manzana F1, con frente a la avenida Alfredo Benavides, distrito de Santiago de Surco. Asimismo, en este laudo arbitral, se reconocía un derecho de propiedad también en torno a estos departamentos y estacionamientos a favor de la señora Ledesma Vela. Y también se dispone en este laudo arbitral la orden al registrador público para que inscriba este derecho de propiedad a favor de la señora Ledesma Vela. Luego, cuando se ve el uso de este laudo arbitral, en torno al cual se advierte la falsedad ideológica, que con fecha 30 de octubre del 2012 se presentó una solicitud en donde se solicita la inscripción de estos departamentos y estacionamientos a favor de la señora Ledesma Vela. En esta solicitud que se presenta, se acompañó el mencionado laudo arbitral, lográndose ya la inscripción de estos departamentos y estacionamientos. ¿Cómo lo vamos a acreditar, señor magistrado? Van a venir a concurrir a declarar colaboradores eficaces. Puedo citar uno de ellos, el colaborador con número 16/2015, quien dará detalles de cómo se hicieron estos actos ilícitos, quiénes participaron, qué abogados participaron, el abogado Raúl Edmundo Lucía Díaz, el árbitro Arturo Olivera García, la testaferro Rosa María Ledesma Vela, entre otras personas. También, señor magistrado, va a acreditarse esto con diversos documentos que se van a actuar. Por ejemplo, tenemos y hemos presentado diversos proyectos
de demanda arbitral, laudo arbitral, asientos de notificación, que justamente sirvieron para que se puedan preparar todos estos documentos supuestamente emitidos dentro de un procedimiento arbitral regular. Estos proyectos que he hecho mención, señor magistrado, han sido presentados, han ingresado formalmente, han sido presentados por un colaborador eficaz y han sido ingresados formalmente al proceso con las debidas garantías y no ha habido ningún cuestionamiento por parte de las partes al respecto. El sexto caso, señor magistrado, es el caso de las Llamosas, también se imputa coautoría no ejecutiva. En el año 2012, nuevamente se hizo un laudo arbitral de fecha 23 de octubre del 2009, con fecha pasada, que resolvía supuestamente un conflicto de intereses entre la empresa agrícola Las Llamosas, los esposos Rodolfo Aquiles de Chandía Aranda e Inis Rete Roach, y el señor Freddy Genaro Megarejo López, respecto a un derecho de propiedad en torno a 5 lotes ubicados en el distrito de Lurigancho, de provincia y departamento de Lima. Asimismo, aparte de este reconocimiento, se disponía que registros públicos se inscribiera este derecho de propiedad respecto a estos 5 lotes. ¿Cuándo se utiliza este lado arbitral, señor magistrado? Con fecha 10 de enero de 2012, cuando se presenta la solicitud registral, donde se acompaña el laudo arbitral que disponía el reconocimiento de este derecho de propiedad y que se inscribiera. Y lo cual se logró, señor magistrado, realizar perjudicándose a los poseedores de estos lotes, que eran la familia Ricra Jiménez. ¿Cómo vamos a acreditarlo, señor magistrado? También con declaraciones de colaboradores eficaces, el colaborador eficaz 16-2015, y vamos a acreditar también, señor magistrado, con un cuadro Excel que también se ha ofrecido, en donde aparece gastos que se han hecho en torno al saneamiento de este inmueble Las Llamosas. Aparece, señor magistrado, consignado en un cuadro Excel, aparece un pago respecto a la persona de Cleber Briceño, a fin de que se pueda emitir un pronunciamiento en la vía judicial, ya que en las circunstancias posteriores de este caso, señor magistrado, se había obtenido la propiedad, pero faltaba la posesión, porque la posesión no tenía la familia Ricra Jiménez, entonces también se hicieron otros actos ilícitos ya para poder tomar posesión, entre otros medios probatorios. El penúltimo caso, señor magistrado, es el caso Huachipa. También se imputa a los señores Oriana Rengifo con autoría no ejecutiva. Se emitió el laudo arbitral de fecha 10 de octubre del 2010. Supuestamente resolvió un conflicto de intereses entre los señores Hermógenes Clodomiro Cabrejo Sánchez, representado por Gerson Zapata Ríos, y Copex, representada por Óscar Omar Pantoja Barrero, respecto a un derecho de propiedad en torno a este inmueble Huachipa. El objetivo, señor magistrado, era levantar una anotación preventiva que impedía que se inscribiera el derecho de propiedad a favor del señor Hermógenes Clodomiro Cabrejo Sánchez. Este señor en el 2010 ya se encontraba fallecido, y como no podía participar de diversos trámites para lograrse la inscripción a su nombre, ya se ven con la iniciativa de promover un proceso arbitral fraudulento, donde se iba a emitir un laudo que ya iba a ordenar que se transfiriera este inmueble a favor de la empresa Copex, y así también pasara o se mantuviera bajo dominio de los señores Orellana Rengifo. ¿Cuándo se presenta o cuándo se utiliza este laudo arbitral? Con fecha 10 de diciembre del 2010, mediante solicitud que se presenta a SUNAT, donde se acompaña junto a esta solicitud el laudo arbitral. Finalmente, señor magistrado, este inmueble pudo inscribirse a nombre de la empresa Copex. También se van a acreditar, señor magistrado, con declaraciones de testigos, con declaraciones de colaboradores eficaces, y también con un cuadro Excel dentro de la diversa documentación que se ha presentado, señor magistrado, donde también aparece el registro, el ingreso de dinero, el gasto que se hizo para el saneamiento de este inmueble. Y aparece en este cuadro Excel, usted va a tener oportunidad, señor magistrado, cuando ya se haga la actuación de este documento, donde aparece de que exprofesamente aparece para la emisión de un laudo arbitral. Así aparece en ese cuadro de Excel y el monto económico en torno a este caso Huachipa. Y el último caso, señor magistrado, es el caso Miguel Grau San Bartolo. Igualmente se imputa a los señores Orellana Rengifo con autoría no ejecutiva. En el año 2012 se falsificó el laudo arbitral de fecha 7 de junio del 2012, por el cual se resolvió un supuesto conflicto de intereses entre Óscar Omar Pantoja Barrero y la empresa Pacífico Sur Construcciones Generales SAC, respecto a una supuesta obligación que tendría esta empresa de elevar a escritura pública un contrato de compra-venta de fecha 2 de junio del 2010. Esta empresa
de buenas a primeras no quería participar en la elevación de este documento de escritura pública. Es así que se recurre a un lado arbitral para que ordene al notario la elevación de este documento de escritura pública. Luego de haberse emitido este laudo, señor magistrado, ¿cuándo se utiliza? Cuando se presenta justamente ante el notario Manuel Alipio Román Olivas, con fecha 5 de noviembre del 2012. Se presenta una minuta de compraventa, se adjunta, se acompaña el lado arbitral, donde se disponía la celebración de una escritura pública, la cual se pudo materializar e inscribirse inclusive en registros públicos en el mes de noviembre del 2012. Eso sería, señor magistrado, lo concerniente a los señores Orellana Rengifo. Ahora nada más, para terminar, el señor Carlos López Noriega. También el señor Carlos López Noriega está imputado, pero él como coautor ejecutivo, a diferencia de los señores Orellana Rengifo, como coautores no ejecutivos, él es coautor ejecutivo, ya que él es la persona en torno al inmueble caso Praderas de la Molina, que ya también ha sido expuesto. Él utiliza, señor magistrado, el contrato de la escritura pública de compra-venta de fecha 30 de diciembre de 2005, él lo utiliza ante registros públicos cuando presenta la solicitud registral pidiendo que se inscribiera esta compra-venta a su nombre. En esa solicitud registral acompañó la escritura de compra-venta mencionada. Y, señor magistrado, ¿cómo lo vamos a acreditar? Vamos a acreditar a través de colaboradores eficaces que van a concurrir a declarar. El colaborador eficaz con número 5-2015 y 4-2015, quienes van a indicar quién era el señor Carlos López Noriega, qué vinculación tenía con los señores Orellana Rengifo y en qué diversos hechos ilícitos ha participado, porque este caso Praderas de la Molina no ha sido el único caso en el que ha participado. Y también concurrirá a declarar el perito grafotécnico José Guapaya Verástegui, quien se ha encargado de hacer una pericia a la solicitud registral, en donde dará cuenta de las operaciones que ha realizado y de la conclusión a la que llega, en donde indica de que la firma a nombre del señor Carlos López Noriega que aparece en esta solicitud registral es auténtica. Eso, señor magistrado, sería a grosso modo simplemente indicar, señor magistrado, ya concluyendo estos alegatos, de que el Ministerio Público ha presentado, señor magistrado, aproximadamente 20 testigos, incluyendo colaboradores eficaces. También, señor magistrado, ha presentado aproximadamente 100 documentales que van a ser actuadas en el plenario. También ha ofrecido a peritos que van a concurrir al plenario a fin de explicar las pericias que han realizado, por lo que, señor magistrado, el Ministerio Público solicita pues que se tenga en cuenta admitir nuestra solicitud fiscal y en su oportunidad, señor magistrado, condena a estas personas por los delitos que se ha expuesto el día de hoy. Eso sería todo. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señor Richter. Actor civil, puede iniciar su alegato. Señor procurador. ¿El procurador se encuentra presente? Doctor Casaverde, adelante, por favor, le escuchamos. Doctor Casaverde, ¿nos escucha? Doctor Doctor, Casaverde, sí, doctor, disculpe, tuve un problema con mi audio, ya lo resolví, disculpe. ya, Sí, lo está. escuchamos. Sí, me da unos segundos nada más, por favor, porque no tengo buen retorno. Un momentito, por favor.
A ver, doctor Casar, tenemos que ponerle prisa, ¿sí? Estos temas técnicos no pueden darse. Justamente deben conectarse con anterioridad al inicio de la audiencia para poder solucionar estos temas, coordinar con el señor especialista de audio para evitar estos vacíos en la audiencia. ¿Sí? Dese prisa, por favor. Señor Procurador, ¿ya solucionó su problema con el audio? Señor juez, ¿me escucha? Sí. Sí, ya, ok. Disculpe, no sé qué había pasado, se había desconfigurado. Correcto. Muy bien, si me permite entonces. Adelante, lo escuchamos. Muy amable, muy buenos días con todos. Señor magistrado, la Procuraduría en el presente caso va a demostrar que no solamente se ha materializado el hecho delictivo, es decir, la conducta del hecho punible, sino que además también existirá una responsabilidad civil a consecuencia de estos graves hechos. Que si bien se está investigando delitos como los que ha referido el señor representante del Ministerio Público, esto pues responden a una serie de hechos antijurídicos de gran o de mucha gravedad. En ese sentido, señor magistrado, la Procuraduría va a acreditar también la existencia de los elementos propios de la responsabilidad civil en el presente caso. Por una parte, el señor fiscal ha referido ya parte con relación al hecho antijurídico de la responsabilidad penal. Pero ese hecho antijurídico, a su vez, es uno de los elementos propios de la responsabilidad civil. Entonces, se va a acreditar la existencia de un hecho antijurídico,
se va a acreditar la existencia de un daño como consecuencia de estos hechos, y esa existencia se va a acreditar a través, pues, de el nexo de causalidad, que es la condición, ¿no?, que permite vincular el daño con el hecho antijurídico, que es materia de este proceso. Asimismo, se va a demostrar en el juicio oral que este hecho antijurídico que ocasiona un daño ha sido materializado a título de dolo. En esa línea, señor magistrado, en el plenario, en el juicio oral, se va a demostrar que los diversos casos que plantea el Ministerio Público a través de su acusación generan una afectación económica patrimonial al Estado, por cuanto cuando se incurre en la comisión de este tipo de hechos antijurídicos, se moviliza al Estado para poder, digamos, primero se afecta el tráfico jurídico y se moviliza al Estado para poder resarcir y volver a su estado natural de las cosas. En ese sentido, nosotros vamos a acreditar, señor juez, los daños ocasionados al Estado con la documental del oficio 3356-2023 de Minedu, que se oralizará en su oportunidad, con el oficio 5970-2023 de la Fiscalía Superior de Lavado de Activos, que demuestra también parte de los gastos ocasionados al Estado, con las copias literales que están vinculadas a los inmuebles que son materia de este proceso, la copia literal P02225590, de fecha 21 de noviembre del 2023, la copia literal 1170-4947, de fecha 21 de noviembre de 2023, y la copia literal P032-74-447, de fecha 21 de noviembre de 2023, que ya lo vamos a analizar, pero en buena cuenta va a permitir demostrar el tracto sucesivo y los gastos en que incurre el Estado para poder, o como consecuencia de estos hechos ilícitos. En atención a ello, señor magistrado, la Procuraduría ha solicitado una reparación civil importante, considerable, como consecuencia, pues, de los graves hechos ocasionados, ¿no? Estos medios de prueba también se han señalado y se han cumplido con presentar en su oportunidad. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Defensa técnica del señor Rodolfo Orellana. Muchas gracias, señor magistrado. Buenos días, ante todo, con los presentes. La defensa de Rodolfo Orellana Rengifo en el presente caso, señor magistrado, solicita la inocencia y continuaremos conforme lo establecido en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. Esto es, la fe pública no se protege con sospechas, sino con pruebas. Y en este proceso no existirá prueba cierta de una coautoría no ejecutiva, postulada por el Ministerio Público como autoría mediata de una presunta organización criminal denominada Clan Orellana, así como lo ha señalado, que venza la presunción de inocencia de mi patrocinado Rodolfo Orellana Rengifo. Y ya, como advertía César Beccaria en su libro de los delitos y las penas, es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente. Y en este juicio, donde la prueba es insuficiente y la duda es razonable, la justicia exige absolución y no conjeturas. Como enseñaba también Francisco de Carrara, el proceso penal es el escudo del inocente frente al poder punitivo del Estado. Y hoy en este juicio, ese escudo debe prevalecer porque no se ha quebrantado la fe pública, ni se ha probado más allá de dudas razonables responsabilidad alguna de mi patrocinado, quien viene a este juicio oral como una persona profesional en derecho, sin ninguna condena antes de los hechos, acusados que en suma el día de hoy son 8, de los cuales también se encuentran a la fecha en juzgamiento por presunta asociación ilícita ante el primer juzgado penal colegiado nacional en el expediente 164-2014, en sus sesiones de audiencias. Y respecto a cada imputación, señor magistrado,
brevemente debo de indicar lo siguiente, y para que lo tome en cuenta al momento de llevar el juicio oral, porque conforme se ha explicado por parte del Ministerio Público, del hecho CPT, no va a haber prueba de que ordenó a Pablo Iglesias Palza y que ordenaron usar contrato de compra-venta con datos falsos, porque es importante conocer, y no nos ha dicho en su alegato de apertura, ninguna de las partes acusadoras cómo, cuándo, dónde o a quién ordenaron. Eso es importante y que viene la defensa sosteniendo desde la etapa intermedia y la investigación preparatoria. Máxime sí ha indicado que en este juicio oral van a venir las propias personas a las que supuestamente habría ordenado, es decir, autoinculparse. ¿Para qué? Para que mi patrocinado Rodolfo Orellana sea acusado y responsabilizado como autor mediato. Ahora, respecto al hecho Praderas de la Molina, nos dice en su acusación que existieron una pluralidad de acciones, pero no nos dice así, a ciencia cierta, cómo, cuándo y a quién y dónde indicaron esas acciones para falsificar la firma del funcionario del Ministerio de Educación y del notario, mucho menos el perjuicio. Eso es importante en este hecho. En el hecho Saramano, no se indica ni quién ni cuándo ordenaron falsificar la escritura pública de compra-venta y mucho menos cómo ordenaron a los abogados Javier Sea Ramos, Minosca Córdoba Contreras, Sandy Cosía y, entre comillas, verá en el autoenjuiciamiento, entre otros. Así está en el autoenjuiciamiento. Entonces, ¿cómo vamos a seguir un juicio oral entre otros si no se ha determinado quiénes son los autores ejecutivos? Veremos eso durante el juicio oral, señor magistrado. En el hecho María Antonieta Palau, nos vamos a indicar que fue presentado a los registros públicos por Katia Hidalgo Díaz, nos dice. Pero ¿cuándo recibió la orden de la presentación? ¿Dónde recibió la orden? ¿Cómo recibió la orden? No nos lo dice, solamente ha indicado, porque era trabajadora del estudio de Rodolfo Orellana. Es lo único. El hecho Mónaco. Dice, ordenaron al testaferro Rosa María Ledesma Vela. Se le tiene como testaferro cuando ni siquiera existe sentencia previa y en el expediente 164 la fiscalía bien sabe que está en este momento acusada y quiere traerla a este juicio para que declare. En el hecho Las Llamosas, vamos a seguir un juicio donde se imputa a mi patrocinado ordenar a Patricia Rojas y al árbitro Arturo Olivera García la falsedad del laudo. Y ordenaron además a Freddy Genaro Melgarejo López, testaferro, también acusado, y que se le tiene por testaferro sin existencia de prueba previa. Eso es también un llamado de atención, señor magistrado, para que en este juicio no se llame testaferros a personas que aún no han sido sentenciadas por ya sea lavado de activos o cualquier otro delito. Y por el hecho Huachipa, propiamente se le atribuye el que ordenó a una persona cierta y de modo que fecha falsedad ideológica, pero no se dice a quién, solamente se indica Óscar Hugo Aguilar Cervantes. Ahora, ¿cómo seguir un caso propiamente de San Bartolo con participación de Óscar Hugo Aguilar Cervantes, entre otros, entre comillas, en el autoenjuiciamiento, y ordenaron que utilice el laudo arbitral? No dice cuándo, cómo, dónde. Así aperturamos este juicio oral, señor magistrado. Y sobre todo, tener en cuenta que acá no son dos, solamente Rodolfo y Ludit, sino también hay una persona más que está acusada. ¿Quién es? El señor Carlos López Noriega, quien en la sesión anterior ya hemos advertido que no sabe ni por qué está aquí. Y propiamente se le viene a acusar de testaferro y de autor inmediato. Eso contradice incluso la propia teoría del Ministerio Público. Por tanto, así iniciamos este juicio oral solicitando y viendo que se le tenga por inocente a mi patrocinado Rodolfo Orellana de la acusación por este hecho, que sigue de manera paralela
al expediente 164 o concomitante, por no decirlo menos. Respecto a dar respuesta en el alegato de apertura a la responsabilidad civil, conforme lo ha indicado el procurador de este caso, nos dice de manera genérica que Rodolfo Orellana habría cometido el hecho antijurídico, el daño, la causalidad por los 8 hechos, pero no ha indicado monto, no ha indicado en qué extremo habría sido el daño por cada uno, o por lo menos señalar cómo estaría ese vínculo de causalidad entre uno y otro. Solamente tener en cuenta, señor magistrado, para finalizar, que también esta defensa, si bien es cierto, ha interpuesto el recurso de apelación a nivel de etapa intermedia por prescripción, de acuerdo a lo establecido en la ley 31.751 y la ley 32.104, porque estos hechos datan del año 2009 al 2012 y que ya a la fecha habrían prescrito, también solicito, conforme a lo establecido en el artículo 7, de inciso 3, si bien es cierto, no estamos dentro de la etapa procesal, pero parte de los fundamentos y alegatos de apertura también deben, huelga decir, que deben de ser analizados al momento de llevar a cabo este juzgamiento, cuya investigación preliminar inició el 23 de mayo del 2016 con una disposición 1 y se formalizó el 9 de abril del 2018. Por tanto, considera esta defensa que los plazos de prescripción ordinarios, extraordinarios y modificados por la ley con aclaración de la ley 31.751, mal llamada ley Soto, podríamos ya al momento, a esta fecha, ya poder determinar que no existe delito perseguible en el presente caso. Por lo tanto, solicito tener por aperturado el juicio oral y seguirlo en inocencia de mi patrocinado y de bona parte señalar la prescripción de los delitos que han sido acusados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chávez. Defensa técnica de la señora Luido Orellana. Defensa de la señora Luido Orellana. Sí, señor magistrado, gracias. Adelante, otro. Sí. Señor magistrado, conforme pues hemos escuchado el alegato de apertura del Ministerio Público, esta defensa pues postula pues por la inocencia de mi patrocinado. Primeramente voy a explayarme sobre los 4 puntos, específicamente sobre los usos de documentos falsificados. El hecho CPT, el hecho La Pradera La Molina, calle Saramano y María Nieto Palau. Señor magistrado, en estos hechos, el Ministerio Público, si bien ha señalado que van a tomar algunos medios de prueba, pero estos medios de prueba no están relacionados o vinculados con respecto a la responsabilidad de mi patrocinado. Por cuanto los que participan en cada uno de estos hechos son terceras personas, supuestamente mal llamadas testaferros, ¿no? En donde no existe ninguna vinculación directamente con mi patrocinado. Esto sucede en los 4 hechos de uso de documentos falsificados: CPT, La Pradera La Molina y calle Saramano y María Antonieta. Entonces, esta defensa considera, pues, señor magistrado, que el Ministerio Público no va a poder acreditar responsabilidad alguna en estos 4 hechos con respecto a mi patrocinada Luido Orellana Rengifo. Asimismo, con respecto a la otra imputación, que es el artículo 428 del Código Penal por uso de documentos públicos con información falsa, con respecto al hecho Mónaco, Las Llamosas, Huachipa, Miguel Grau San Bartolo. En el mismo sentido, señor magistrado, tampoco el Ministerio Público va a poder acreditar en este caso que mi patrocinado haya tenido alguna participación en la emisión, suscripción de estos documentos, por cuanto ninguno de estos, mi patrocinada suscribe pues alguna documentación, o ordena, o dirige, o asesora, señor magistrado. Entonces, en estos casos, señor, esta defensa considera que el Ministerio Público no va a poder acreditar en juicio que tenga puesto una responsabilidad directa en mi patrocinada. Con respecto a la reparación civil, señor magistrado, esta defensa considera pues que no correspondería un pago de reparación civil por cuanto no se va a poder acreditar pues estos ilícitos penales acusados.
Asimismo, también quiero hacer hincapié, señor magistrado, conforme lo ha señalado por mi colega también con respecto a la prescripción de la acción penal. Se debe tener en cuenta, señor magistrado, que con respecto a la prescripción de la acción penal, estos hechos pues datan del año CPT del año 2009, Pradera La Molina del año 2006, calle Saramano del 2008 y calle María Antonita Palau del año 2009. Estos hechos consideramos, señor magistrado, dada que a la fecha ya ha pasado más de, en algunos casos más de 15 años y otros 20 años, señor magistrado, ¿no? A la fecha consideramos pues, que estos hechos ya han prescrito, ¿no? Dado que estos hechos fueron formalizados recién el 6 de abril del 2018 con la disposición número 6. En ese sentido, señor magistrado, se debe tener presente y analizar por cuanto para no violar la Constitución, debemos tener presente lo que es el principio del debido proceso. Y es necesario, si bien es cierto que ya lo hemos interpuesto en la etapa intermedia, una apelación a estas prescripciones, pero también sería bueno que se vuelva a analizar en este juicio antes de emitir sentencia. Y con respecto a los otros hechos de uso de documentos públicos, con respecto al hecho Mónaco, al hecho La Llamosa, Huachipa y Miguel Gran Bartolo, igual manera, señor magistrado, son del año 2012, 2010, son de esos 2 años. Y hay que tener en cuenta que estos delitos están asignados con pena simplemente de 3 a 6 años. A la fecha, pues, señor magistrado, ya han pasado más de 14, 15 años, ¿no? Y estos hechos, señor magistrado, nunca se investigaron en la etapa preliminar, sí, pero no necesariamente con mi patrocinada. No existe ningún documento que donde diga que se está investigando al oído de Diana Rengifo. Existen documentos, sí, que se investigan a otras personas, a los que participaron en el supuesto uso de documentos públicos con información falsa, pero no hay ninguna disposición que diga específicamente que se está investigando al oído de Diana Rengifo. Por lo tanto, señor magistrado, si nunca se investigó a mi patrocinada, ¿cómo es así que el 27 de diciembre de 2022 recién sacan una disposición, que es la número 26, para decir, formalizamos investigación en contra del oído de Diana por estos usos de documentos falsos, uso de documentos públicos falsos con información falsa? Es decir, del 2010 al 2022 han pasado 12 años. El delito prescribe en la ordinaria, plazo máximo. Nunca se investigó, era obvio que a los 3 años, ¿no? A los 3 años prescriba la acción penal, porque pasó a la prescripción ordinaria. No era necesario continuar, era necesario que el fiscal emita una disposición de que no procede porque ya prescribió el plazo ordinario, conforme pues también lo establece la autoridad del Código Penal, que es el artículo 80 del Código Penal. En ese sentido, pues, señor magistrado, se tenga presente. Gracias. Muchas gracias, doctor Garay. Defensa, el señor Carlos López Noriega. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, comparezco para iniciar los alegatos de apertura en representación del señor Carlos López Noriega. Señor magistrado, la Fiscalía le imputa al señor Carlos López Noriega ser presunto coautor del delito de falsificación de documentos conforme al artículo 427 del Código Penal, atribuyéndole la participación específica en el hecho Praderas La Molina. Por ello, solicita la imposición de 4 años y 8 meses de pena privativa. Bien, señor magistrado, esta defensa va a demostrar que la participación atribuida al señor Carlos López Noriega en los hechos materia de acusación no corresponde a la de un autor con dominio del hecho en el delito de falsificación de documentos públicos, sino, señor magistrado, a la de una persona en condición de vulnerabilidad que fue instrumentalizada por una presunta organización criminal estructurada y sofisticada, que se valió de su precariedad económica y limitaciones personales para la ejecución de sus fines ilícitos. El Ministerio Público, señor magistrado, pretende presentar a mi patrocinado como un supuesto adquiriente de inmuebles valorizados en cientos de miles de soles, como el predio denominado Praderas de La Molina, consignándose por montos de 635.000 soles, en documentos que se califican como falsos. Sin embargo, señor magistrado, la propia investigación revela una identidad completamente distinta. El señor López Noriega ha sido durante toda la vida ayudante de mecánica, labores similares
conductor de mototaxi. Es una persona de escasos recursos económicos, no tiene capacidad real ni patrimonial para adquirir bienes de tal magnitud. A ello, señor magistrado, se suma su condición personal. Actualmente el señor tiene 67 años de edad, padece secuelas permanentes de poliomielitis desde los 2 años, lo que evidencia pues una situación de especial vulnerabilidad física y social. Esta realidad, señor magistrado, objetiva, resulta pues incompatible con la hipótesis fiscal de un sujeto con capacidad económica, iniciativa y dominio sobre operaciones inmobiliarias que son bastante complejas. La prueba que se actuará en juicio, señor magistrado, demostrará que el señor López Noriega no integraba la estructura decisoria ni operativa de la organización criminal. Por el contrario, conforme a declaraciones testimoniales incorporadas a la presente investigación, mi patrocinado va a quedar acreditado que mi patrocinado era utilizado, era trasladado, alojado y dirigido por miembros de esta presunta organización criminal, quienes le indicaban cuándo y dónde firmar documentos. Esto evidencia una relación de subordinación y manipulación incompatible, señor magistrado, con la coautoría funcional que exige el dominio del hecho. Asimismo, señor magistrado, se va a acreditar que la elaboración de los documentos públicos falsos, incluyendo la falsificación de firmas y sellos notariales, era una actividad especializada realizada por abogados y operadores del estudio vinculados a la organización, quienes diseñaban el andamiaje jurídico fraudulento. El hecho de que la firma de mi patrocinado aparezca en determinados documentos únicamente, señor magistrado, demuestra que su rúbrica fue utilizada dentro de una estructura que él no diseñó, no comprendía su dimensión ilícita y, sobre todo, no tenía control alguno. En consecuencia, señor magistrado, esta defensa demostrará que el señor Carlos López Noriega no actuó con dolo de falsificación ni con intención de apropiarse de bienes del Estado, sino que fue utilizado como instrumento por una presunta organización criminal que se aprovechó de su condición económica y personal. No existió dominio del hecho ni participación consciente en la planificación delictiva. Por ello, señor magistrado, al término del presente juicio, solicitaremos que vuestro despacho valore la prueba bajo la óptica de la instrumentalización y la ausencia de coautoría, reconociendo que el verdadero poder de decisión y el beneficio criminal residían exclusivamente en la estructura dirigente de la organización y no en la persona de mi patrocinado, por lo que en su momento se solicitará la absolución de los cargos imputados y como consecuencia se declara infundada la reparación civil solicitada por la Procuraduría. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Muchas gracias, señorita abogada. Bien. Respecto a los temas de prescripción, estos van a ser resueltos al finalizar este juicio, ¿ya? El pronunciamiento vendrá al final. Bien. Es el momento de informar a los acusados sobre sus derechos. ¿Sí, doctor Chávez? Sí, sobre el punto, solamente indicar, señor magistrado, que como indiqué, hay una apelación de nuestra parte sobre estos hechos, 8 hechos, ante la sala, pero todavía no hemos recibido notificación a la fecha por vacaciones judiciales. Justamente quería alcanzarle esa edad. Ya. Le agradezco, doctor. Muy amable. Bien. Continuamos entonces con el deber de informar a los acusados sobre los derechos que tienen durante el desarrollo de este juzgamiento. El primero de ellos es la presunción de inocencia. Esto significa que serán considerados inocentes durante todo el desarrollo de este juicio y solamente si el Ministerio Público logra romper esta presunción de inocencia serán condenados. También tienen derecho a un juicio justo, un juicio público. Se lo pueden ver, incluso está siendo transmitido a través de las plataformas del Poder Judicial. Y también necesitan un juicio que sea célere, ¿no? Haremos lo posible, pese a que somos un juzgado unipersonal, con realizar las sesiones, aprovechar las sesiones que tenemos con las dificultades que implica la permanencia de los acusados en distintos establecimientos penitenciarios, pero avanzaremos en la medida de lo posible
Incluso estamos trabajando en un mes que es de vacaciones para la mayoría de funcionarios judiciales, pero es lo que estamos realizando. Los acusados tienen derecho en todo momento a asistencia legal, a un abogado competente que los pueda defender, y esto es lo que estamos viendo todos. Todos tienen una defensa técnica muy competente, diría yo. También tienen derecho a guardar silencio. El acusado no tiene que responder a preguntas que puedan incriminarlo. Ustedes, señores acusados, podrán declarar al inicio de la actividad probatoria, durante la actividad probatoria o antes de culminar la misma. Ese es el derecho con el que cuento. O a guardar silencio. Ustedes tienen el derecho a ser informados sobre los cargos que se imputan en su contra, y eso es lo que se ha realizado a través de los alegatos de inicio que ha tenido el señor fiscal, así como el señor procurador. Tienen derecho también a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes. En todo momento, este juzgador y las personas que participen en este juicio deberán tratarlos de una manera en que ustedes no vean vulnerados sus derechos. Bien, dicho esto, es mi deber preguntarles cómo se consideran respecto de los cargos del Ministerio Público. No obstante, también es mi deber informarles que existe la posibilidad de arribar a una conclusión anticipada. Esto significa que en caso alguno de ustedes o todos ustedes acepten los cargos del Ministerio Público, los cargos que se les imputa, existe la posibilidad de que se pueda disminuir un determinado porcentaje de la pena solicitada. En este sentido, si alguno de ustedes necesita tiempo para conferenciar con su defensa o con el Ministerio Público y la Procuraduría, me lo puede hacer saber, levanta la mano y me dice, necesito conferenciar. Si no es así, paso a preguntarles cómo se consideran respecto de los cargos. Sí, señor López. Active su audio, por favor. Tiene que pedirle al personal del INPE que active el audio. A ver, sí. Al personal del INPE que está con usted, por favor. Ya. Señor ¿Aló? López. ¿Aló? Sí, lo Ya, escucho. un ratito quisiera hablar con mi abogada. Ya. A ver, doctor Díaz. Doctor Díaz, Sí, doctor, lo escucho. por favor, ¿puede habilitarle una sala a la doctora González y al señor López? Claro, doctor. A ver, le voy a dar las siguientes indicaciones, señor Carlos. ¿Me escucha? Sí, doctor, le escucho. Estoy creándole la sala privada, pero cuando termine de conferenciar, probablemente se desconecte. Solicite ahí que lo vuelvan a conectar cuando se desconecte. ¿Está bien? Ok, gracias. Mire, son las 10 y 18 de la mañana. Vamos a hacer un receso hasta las 10:25. Le voy a rogar, por favor, a los señores acusados, le digan al personal del INPE que no los desconecte porque tengo que escuchar las respuestas de usted y esto tiene que ser en esta sesión de audiencia. ¿Sí? 10:25 vamos a retomar la sesión. Doctor Díaz, por favor, cree la sala para que el señor López pueda contactarse con su defensa técnica conferencial. ¿Sí? Muchas gracias. Doctor Díaz, ¿le contestaron el penal de Castro Castro? Ahí está el señor Díaz. Sí, doctor. Bien, vamos a iniciar. Está corriendo la grabación, ¿no, doctor Díaz? Sí, correcto, doctor. Bien, gracias. A ver, señor Rodolfo Orellana, respecto de los cargos que le imputa el Ministerio Público, ¿cómo se considera? Inocente. Bien. Señora Ludido Orellana, respecto de los cargos que le imputa el Ministerio Público, ¿cómo se considera? Inocente, doctor. Bien, gracias. Señor López Noriega, después de conferenciar con su defensora, respecto a los cargos que le imputa el Ministerio Público, ¿cómo se considera? Inocente, señor juez. Inocente. Bien. Vamos a continuar entonces con este juzgamiento. ¿Alguna de las partes tiene solicitud de prueba nueva?
Por parte del Ministerio Público, señor magistrado, ninguna. Gracias. Procuraduría. Ninguna, señor juez. Gracias. Doctor Chávez. Señor juez, en todo caso, no es prueba nueva, pero de acuerdo a lo establecido en el artículo 362, inciso primero, voy a hacer una solicitud que en etapa intermedia también se hizo, pero la jueza de etapa intermedia no dio trámite a mi solicitud, que sería la de señalar propiamente por parte del Ministerio Público que han sido presentados como testigos propios, pero en realidad son a consideración de del propio Ministerio Público, quien lo dijo en etapa intermedia en la audiencia preliminar de acusación, que son colaboradores eficaces. Entonces, la solicitud es que por parte de esta defensa de Rodolfo Orellana se proceda a poner en conocimiento del juzgado que estas personas que han sido admitidas como testigos propios o testigos directos del parte del Ministerio Público sean mencionados con su calificativo correcto, que serían testigos impropios, como colaboradores eficaces, y con las sentencias que acompañan, porque si bien es cierto, a nivel de juzgamiento en el expediente 164, estos han sido presentados, pero ante su judicatura, usted desconoce propiamente la situación de estas personas. Por tanto, considera esta defensa que es válida la situación para no ser sorprendido el órgano jurisdiccional con testigos propios, sino con testigos impropios, que son colaboradores eficaces y ya deben de ser señalados antes de iniciar la actividad probatoria. Eso es lo que sí solicita en este momento, que considera que es pertinente, no como prueba nueva, sino como una aclaración del propio autoenjuiciamiento. Gracias. Bien. ¿Alguno de los otros defensores tiene solicitud de prueba nueva? Antes de correr traslado al Ministerio Público. Sí, señor magistrado, en el mismo sentido que mi colega anterior, efectivamente, pues el Ministerio Público ha presentado, pues, colaboradores eficaces, como ese colaborador 16-2015, 12-2014, 5-2014, ha presentado varios colaboradores eficaces. Sería bueno, pues, señor magistrado, que se revele, pues, estos nombres y si son colaboradores, ¿no? que cumplan, pues, con adjuntar sus declaraciones, las sentencias que se han expedido al respecto, señor magistrado. En ese sentido hace hincapié, pues, esta defensa. Gracias. Bien, gracias. ¿Otra defensa? ¿Otra Rosales? ¿Prueba nueva? Ninguna, señor magistrado. Ya. Salvo lo que han mencionado, no hay solicitud de prueba nueva, ¿no? Para que quede claro. Ya, correcto. Bien, señor fiscal, sobre lo mencionado por los defensores. Su audio, por favor. Bien, señor magistrado, respecto a lo que ha indicado el abogado, el señor Rodolfo Orellana, y también el abogado de la señora Luis Orellana, indicar que los testigos que se han ofrecido son testigos naturales, ¿no es cierto? No los hemos ofrecido como colaboradores eficaces. Respecto a un develamiento, tendría que haberse ofrecido como colaborador a alguien, ¿no? Como órgano de prueba. En este caso no ha sido así. Entonces, eso es lo que el Ministerio Público tiene que decir al respecto. A ver si los he entendido. En este expediente, no el 164, sino en este, el Ministerio Público ofrece el testimonio, ofrece testigos, ¿verdad? Así es. Como personas naturales. Así es. Y lo que está diciendo la defensa es que esos testigos, aquí en este caso, son colaboradores eficaces en el 164. ¿Es así? No, eso no es así. En este caso, hemos ofrecido testigos, ¿no? O sea, Ya. lo que hemos ofrecido testigos
y hemos ofrecido colaboradores eficaces. Respecto a los colaboradores eficaces que hemos ofrecido, en su oportunidad, se hará el respectivo develamiento. Y estos testigos que hemos ofrecido acá, lo único nada más que también he entendido por parte de la defensa técnica es de que algunos de ellos que hemos ofrecido como testigos están acusados, por ejemplo, en el expediente 164-2014, y que ahí podría surgir algún cuestionamiento de que pueda haber autoincriminación. Pero en su oportunidad, eso ha sido admitido y eso ha sido ya discutido en la etapa intermedia. Nosotros hemos fundamentado de que no habría ningún tipo de autoincriminación al respecto. Por eso, indicarle de que lo que hemos ofrecido son testigos naturales y también hemos ofrecido colaboradores. Respecto a los colaboradores, entiendo yo que en su oportunidad se hará el respectivo develamiento de identidad. Ya. Doctor Civil, ¿tiene algo que decir al respecto? No, ningún comentario, señor juez. Gracias. A ver, doctor Chávez, conforme a lo que señalé, lo que entiendo de esta situación, ¿es así? ¿Existen testigos ofrecidos con nombre propio en este expediente que en otros son colaboradores eficaces? Eso es lo que yo no he entendido. Sí, sí, señor magistrado. En todo caso, pero eso no lo puedo decir, lógicamente, porque estamos ante un nuevo proceso y propiamente rompería la situación de la colaboración eficaz que en este caso todavía no ha señalado el Ministerio Público. Pero en este caso sí está admitiendo el Ministerio Público que sí son colaboradores ya develados. Y aparte, debemos de entender de que cuando habla, incluso no solamente del 164, que también hay un expediente Oncocer que también tiene otros colaboradores. O sea, no solamente el despacho tiene los colaboradores del 164, sino que también tiene otros. De repente el Ministerio Público no lo ha tenido en cuenta. Cuidémonos de no cometer delito. Todos sabemos que es delito revelar la identidad de colaborador. Entonces, Correcto. seamos bastante cuidadosos. Sí. Yo no conozco los detalles de los otros juzgamientos o de las carpetas fiscales que puedan tener los señores. Entonces, yo les pediría que si esto ya fue discutido en etapa intermedia, nos conduzcamos dentro de lo que las pruebas admitidas, como están, los testigos como están, y los colaboradores recibirán, los colaboradores que han sido ofrecidos recibirán el tratamiento que corresponde en este juzgamiento. ¿Sí? Eso es lo que yo les voy a pedir, porque entrar a un debate sobre si en uno están identificados, si en el otro no, eso la verdad no es saludable para este juzgamiento. ¿Sí? Por favor. Sobre todo porque puede tener implicancias legales para todos nosotros, y no sabemos como abogados. ¿Ya? Entonces, vamos a quedarnos en este estado. Doctor Díaz, la próxima sesión sería para el 24 de febrero, ¿es así? Correcto, doctor. El día martes 24 de febrero de 9 a 1. Doctor Garay. Sí, señor magistrado, una vez que termine la audiencia, por favor, para conectarme con mi patrocinada, para conferenciar, por favor, gracias. Sí, está bien. Doctor Díaz, por favor, habilítele al doctor Garay para que pueda conversar con su patrocinador. Y Sí. si otro abogado tiene también ese pedido, también se le va a brindar eso, ¿ya? En respecto del derecho irrestricto de defensa. Sí, doctora Erika. Señor magistrado, respetuosamente solicito de que sea modificada la fecha de la continuación de la audiencia, toda vez que el 24 de febrero tengo también participación en una audiencia de juicio oral en el mismo horario, doctor, el expediente 342. Gracias. Doctora, lamentablemente eso no va a poder darse porque nosotros también, la agenda judicial, en este mes también la tenemos. Yo presido un juzgado colegiado de emergencia. También tenemos audiencias puente de nuestros propios colegiados. Entonces, en este sentido, sí no voy a poder. Por favor, coordine en este caso, con la persona a cargo de la coordinación de la Defensoría Pública, a ver qué solución se le puede dar. Le voy a agradecer bastante.
Señor Sí. magistrado, respecto a mi pedido, también señalar que en este caso también participan los mismos acusados en el 342, expediente 342-2015, 342, ¿con qué juzgado es? el primer colegiado nacional, Con el primer colegiado. ¿Y a qué hora está programada la audiencia? de 11 de la mañana a 1 de la tarde. De 11 a 1. Ya, entonces nosotros hacemos de 9 a 11. ¿Ya? Muy Vamos amable. ya, ok. Bien, de 9 a 11 entonces vamos a... ¿Sí, doctor Chávez? Sí, quería saber en todo caso con qué actividad probatoria iniciaría el Ministerio Público para la siguiente sesión, que si nos puede brindar los testimoniales que va a actuar, ¿no? Doctor Alfaro, ¿qué órganos de prueba tiene comprometidos para la próxima sesión? Bien, vamos a empezar con el primer caso, el caso CPT. Vamos ¿Ya? a empezar con... Permítame un momento, por favor, señor magistrado. Vamos a empezar con las declaraciones de 3 testigos. La señora Raquel Emérita Delgado Angulo, el señor Pablo Antonio Iglesias Palza y el señor Óscar Hugo Aguilar Cervantes. Esa sería la actuación por la que Programada empezamos. para ese día. Ya. Bien. En caso no concurran por algún motivo estas personas, vamos a oralizar documentales, ¿ya? Para no perder el tiempo. ¿Sí? Conforme, señor magistrado. Bien. Entonces, señores, la próxima sesión, el día 24 de febrero de 2026, va a ser de 9 horas a 11 horas. Las partes quedan notificadas en este acto. Se mantienen los mismos apercibimientos decretados del inicio de este juzgamiento. Les agradezco mucho su participación. Cerramos registro de audio y video, siendo las 10:47 del 20 de febrero del año 2026. Muchas gracias. Tengan todos buen día. Buen día con todos.